la familia, personas que ya estamos conectados en la red para ser parte de esta programación. Sabemos en la situación que nos encontramos, pero también sabemos en la posición en que estamos. Como iglesia, como hijos de Dios, sabemos que todas las cosas a los que le aman nos ayudarán a bien. Eso dice la palabra del Señor. Así que nos fortalecemos en el pensamiento de Dios, en sus promesas, y esperamos cosas grandes para la familia. Dios nos bendiga, siga fortaleciendo nuestros cuerpos, siga fortaleciendo cada órgano nuestro, sigamos restaurándonos en la salud, como dice la palabra del Señor, prosperando de forma integral. Vamos a abrir nuestras Biblias, que está en el libro de Hebreos, la palabra de Dios, en el libro de Hebreos capítulo 1 y versículo del 1 al 3. En tiempos difíciles, la palabra de Dios es un consuelo para nosotros, porque en ella encontramos la voluntad de Dios, en ella encontramos la fortaleza para nuestras almas. La Biblia dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Palabra del Señor, la palabra del Señor. Dios, habiendo hablado, Dios siempre ha hablado, es un ser que le gusta comunicar con sus criaturas y lo hace a través de este medio que los seres humanos e inteligentes podemos usar de una forma muy, pero muy completa. Gracias al Señor por el lenguaje que cada pueblo tiene. El pensamiento entonces para esta noche: Cristo superior a los profetas. Dios habló por medio de los profetas, dice, y ahora está hablando por medio del Hijo. Jesús superior a los profetas. En este pasaje, la Biblia empieza haciendo un contraste. No es un enfrentamiento, claro que no, pero sí es un contraste entre Jesús y los profetas del Antiguo Testamento. Nosotros conocemos a los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Y en el estudio bíblico hay una forma de nomenclatura para llamarles. Dice los profetas mayores y los profetas menores. Bueno, es la forma como nosotros estudiamos la Biblia. Los judíos dividían todo el tiempo en dos edades: la edad presente y la edad por venir. Y entre ambas colocaban el día del Señor. La Biblia dice: antes que venga el día del Señor fuerte y manifiesto. La edad presente era totalmente mala para la concepción judía. Y a mí me hace que esta característica de evaluar el tiempo
como que no ha cambiado mucho. Bueno, con la diferencia que nosotros pensamos que el futuro es mejor, ¿no? O el pasado ha sido mejor, siempre diciendo eso. En tiempos antiguos era mejor la gente, en fin. Para el judío, la edad presente era mala y la era de porvenir iba a ser la era dorada de Dios. Había esperanza. El judío siempre miraba hacia el futuro. Para ellos el día del Señor sería como los dolores de alumbramiento de la nueva era. Esta palabrita, la nueva era, que en estos momentos ha tomado mucha relevancia, mucha importancia, y no solamente en el mundo religioso, sino en el mundo social, en el mundo económico, en el mundo gubernamental y también, por supuesto, en el mundo religioso. La nueva era que todo el mundo presume de qué se trataría, ¿no? Bueno, nosotros sabemos que habrá una presunción de un gran personaje creando una era de paz, de prosperidad. Y la Biblia corrobora, la Biblia no dice que no, al contrario, dice que habrá verdaderamente una falsa era de paz, pero que al mismo tiempo será el principio de un terrible desencadenamiento de violencia, de muerte, de frustración. Así que el autor de Hebreos dice, el tiempo antiguo está pasando, la era de lo fragmentario ha terminado, ha llegado a su final el tiempo de suponer y el andar a tientas. La nueva era, la edad de oro de Dios, ha amanecido con Jesucristo. Bueno, damos gracias al Señor, porque estamos viviendo una de las mayores o mejores dispensaciones en relación a la experiencia con Dios. Estamos viviendo la época de la gracia, donde todo es perdón, donde todo nos lleva a la reconciliación, porque estamos en una era en que Dios manifiesta, en que Dios quiere verdaderamente salvar a toda la humanidad. Con Jesús, Dios ha entrado en la humanidad. Antiguamente dice Hebreos que Dios hablaba por los profetas, tenía que utilizar a personas comunes y corrientes como nosotros, en el sentido no espiritual, sino humano. Eran tan llenos de situaciones en su carácter, y la misma Biblia dice, por ejemplo, hablando de Elías, ¿no? Era un hombre sujeto a pasiones, dice, semejantes a las nuestras. Yo veo que todos los profetas tienen su característica muy especial como seres humanos. Así que la eternidad en estos momentos ha invadido el tiempo y nada puede ser ya como antes. El Señor está a punto de tomar el control de todas las cosas. Eso es lo que vemos en las profecías. Así que hay un contraste entre los profetas que hablaron y Jesucristo que también habló. En Amós 3:7 dice, el Señor Dios no hace nada sin antes revelarle su plan a sus siervos los profetas. Nada hará Dios sin que antes nos revele por medio de los profetas. Sobre todo cuando Dios va a enviar juicio de destrucción. Pone advertencias, atalayas que estén avisando a la gente para que se preparen
y no nos coja desprevenido los juicios que Dios pueda ejecutar en la tierra. Los profetas eran portavoces inspirados por Dios. Eran hombres distinguidos. Eran siervos de Jehová. Le servían a él. Pero sus ministerios fueron parciales y fragmentarios, no fueron totales. A cada uno le fue encomendada cierta medida de revelación y cada uno en cada caso fue incompleta. Por eso si yo leo solo a Isaías, necesito leer a Jeremías, necesito leer a Ezequiel, a Daniel, a Amós, en fin, porque cada quien tiene una revelación fragmentada. No solo le fue dado la verdad a plazos, sino que emplearon de muchas maneras en su comunicación de esta revelación al pueblo. Fue presentada como ley. Se habla de Moisés, que también fue un profeta, y él fue quien estableció la ley de Dios a través de los 10 mandamientos. Fue presentada la revelación como historia, porque el pueblo de Israel tiene una historia que comenzó con el llamado y la elección en Abraham y terminará en la consumación de los tiempos con todo lo que se avecina de acuerdo a Apocalipsis. Fue presentada como poesía, también hay poesía a través de los profetas, ¿no? Y sobre todo como profecía. A veces era de manera oral. Los profetas no escribían, salían a predicar, salían a anunciar, voz en cuello en las plazas, en las esquinas de los lugares públicos, levantaban la voz. Era una comunicación oral, otras de manera escrita. Así que había dos formas mayormente como comunicaban la revelación de Dios. También a veces lo hacían o lo recibían por medio de visiones, por medio de sueños, visiones como el caso de Daniel, sueños como el caso de José, símbolos como el caso de Apocalipsis, ¿no? Entonces era variada, multiforme la manera como Dios comunicaba y hablaba a través de los profetas. Es algo sumamente interesante el ver cómo una y otra vez los profetas se caracterizaban porque tenían una idea centrada de la visión que ellos propalaban. Por ejemplo, Amós hace un llamado a la justicia social. Y cuando las personas tienen una forma de interpretación muy casuística, muy personalista, entonces toman a Amós como un libro de reivindicación social. Yo he sido o fui muchas veces invitado a dar conferencias con carácter comunista. Esto es para los universitarios, ¿no? Cuando estaba en Trujillo, con carácter comunista de la palabra de Dios. Y me decían que por favor lo haga en el libro de Amós, porque Amós tiene un mensaje con una llamada de justicia social. Isaías, por ejemplo, ha captado la santidad de Dios. A través del libro, él hace un llamado al pueblo a poder purificar, estar a cuentas con Dios, al arrepentimiento, y él mismo en el capítulo 6 tiene una experiencia de purificación. Oseas, el profeta Oseas, partiendo de su propia y amarga experiencia familiar, había comprendido la maravilla del amor perdonador de Dios por el problema conyugal que este profeta vivió. Los lectores de la palabra del Señor ya saben de qué se trata. Entonces,
cada profeta de su propia experiencia de la vida y de la experiencia de Israel había captado y expresado un fragmento de la verdad de Dios. Para muchos incomprensible. No sabemos por qué. No sabemos por qué dice tal profeta tal cosa. Y como que nos confunde. Pero en realidad ahora lo entendemos, que cada profeta tiene una forma de enfocar de acuerdo a la visión de su carácter y la situación en la que está viviendo y también el momento histórico del pueblo. De tal manera que tenemos que unir a todos como un rompecabezas para tener un mensaje más completo de lo que Dios quiere decirle al mundo. Ninguno de los profetas había abarcado la totalidad de la verdad, para ser sinceros. Sin embargo, en el caso de Jesús, es totalmente diferente. Él no era un fragmento de la verdad, sino la verdad total. En Cristo se resume toda la verdad desde Génesis hasta el día que Él está predicando. Hay que advertir que el autor de Hebreos no tiene la mínima intención de quitar importancia a los profetas. Claro que no. Hebreos está escribiendo y hace una comparación, pero no pensando en que los profetas no son auténticos y que no han sido grandes instrumentos y que Dios no los ha utilizado bien. Nada de eso. Lo que él quería era presentar la supremacía de Jesucristo. Nada más. Pero no le resta valor ni importancia a los profetas. Por el contrario, Jesús mismo autentifica muchos pasajes del Antiguo Testamento, Génesis, sobre Moisés, sobre Isaías, en fin. El Señor conocía muy bien y utilizaba muy bien el mensaje de los profetas de la antigüedad. Ahora, el Hijo. Los profetas fueron solo canales por medio de los cuales fue comunicado la palabra divina. Eso fueron y seremos. El Señor Jesucristo es el mismo, es la revelación definitiva de Dios a los hombres. Él no está hablando de forma velada, él está hablando de forma clara. Como dijo Juan en 1:18 de Juan, a Dios nadie le ha visto, jamás. Podemos encontrar algunas teofanías, relaciones de Dios con los hombres. A eso se llama teofanías en el Antiguo Testamento. Pero la Biblia dice que a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por eso es que Jesús le dijo al maestro Nicodemo, le dijo, nadie puede hablar de las cosas de arriba, nadie, solo el Hijo del Hombre, porque Él viene de arriba. Así que el mensaje de Cristo no es una simple revelación, sino es la personificación misma de la divinidad. El Señor Jesús dijo acerca de sí mismo, en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Puedes creer esto, Felipe? Es el mensaje que Dios le da, porque Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús dice, tanto tiempo estoy con ustedes y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que Cristo no habla solo de parte de Dios, sino Él habla como Dios.
Y precisamente por eso se le enfrentaban los maestros de Israel, porque decía, este es un hereje. ¿Cómo es posible que siendo un hombre como nosotros se quiere hacer semejante a Dios? A él le mataron por eso los religiosos. La revelación de Dios en Jesús es totalmente completa y presentada en el mismo Jesús. Es una palabra. Los profetas eran amigos de Dios. Sobre todo Abraham. Dios mismo dice, Abraham es amigo. ¿No? Así que los profetas eran amigos de Dios, pero Jesús era hijo de Dios. Mire la diferencia. Los profetas captaron en parte la mente de Dios, pero Jesús era la mente de Dios. Él tenía la omnisciencia. Y de nuevo notamos que con Jesús era diferente. Él revelaba al Dios mismo. No era tanto lo que Jesús decía. No era tanto lo que Jesús hacía. No era tanto lo que Jesús, de la forma como mostraba a Dios, sino que él mismo decía ser Dios. Por eso es que Hebreos hace esta gran diferencia entre la revelación a través de los hombres, los profetas, y la revelación a través del Hijo. Así que, como corolario, consecuencia de estas dos grandes verdades, Cristo resulta ser superior a los profetas. Cuando el Señor estuvo en Cesarea de Filipo, la gente al escuchar y al verle hacer los milagros que de sus manos salían, entonces se conmovieron, entendieron que era un personaje mítico, legendario, que era un personaje verdaderamente extraordinario. Pero su apreciación, por muy sublime, profunda y espiritual que fuere, no llegaba más que a una simple concepción de que Jesús era un profeta. Y lo relacionaban con los profetas de la antigüedad, con Jeremías, con Elías. Entonces, con el profeta del presente, con Juan el Bautista. Entonces, la gente siempre ha pensado que Jesús era un gran profeta. En la actualidad hay iglesias que se llaman cristianas, pero de cristianas no tienen mucho. Son iglesias que tienen en realidad líderes religiosos y libros a través del cual ellos se conducen. Y para ellos Jesús sigue siendo un profeta. Inclusive dicen es el profeta mayor. Pero no se atreven, no quieren aceptar el gran descubrimiento que Dios hace del Hijo a través de la palabra. Así que Cristo superior a los profetas. Para destacar la infinita superioridad del Hijo de Dios sobre los profetas, el escritor lo presenta primero como heredero de todo. Esto no significa que el universo le pertenece por designación divina y que pronto reinará sobre ello. Él es heredero de todo. Fue por medio de él que Dios hizo el universo. Jesucristo fue el agente activo de la creación. Él dio el ser a los cielos estrellados. Él dio el ser a los cielos atmosféricos. Él dio la existencia a la tierra. Él dio la existencia a la raza humana. Y él estableció el plan divino para las edades de la historia. Así que todo lo creado, dice la palabra de Dios, sean seres espirituales, invisibles o visibles, fue hecho por él. Esa es la tremenda diferencia que podemos encontrar y no quepa duda para nosotros
en centrar nuestra fe no en un simple personaje como nosotros, aunque en apariencia lo fue, sino como una revelación a través de su encarnación. Jesucristo, dice la Biblia aquí en Hebreos, es el resplandor de la gloria de Dios. Esto es, todas las perfecciones que se encuentran en Dios Padre se encuentran también en Él. Todas las glorias morales. Dice la Biblia que Dios fue santo, santo, santo. Los grandes escritores, literatos, filósofos, ideólogos que han estudiado a Cristo lo encuentran casi perfecto, pero no le dan el chance de que sea un ser santo en el sentido de la divinidad. Inclusive dicen que Jesús tenía esposa. Dicen que Jesús no murió en la cruz, que él fue rescatado por la familia y lo enviaron al Tíbet, donde se recuperó y que murió a la edad de 53 años, dejando una familia y muchos hijos. Y de ahí viene la idea de los templarios, que Jesús fue casado con María Magdalena. Se entretejen un montón de cosas tratando de humanizar a Cristo. Aunque él fue humano, la Biblia dice que él fue el santo de Israel. Así que todas las glorias morales y espirituales de Dios se ven en él. Además, el Señor Jesús es la exacta representación del ser esencial de Dios. Esto naturalmente no puede referirse a la semejanza física porque Dios es en esencia espíritu. Es lo que la Biblia dice, que nosotros llevamos la semejanza, la imagen y semejanza de Dios. Y la gente se quiebra la cabeza porque nosotros no nos parecemos a Dios. Somos gente de carne y hueso, somos finitos, mortales, imperfectos, pero no hay en la tierra ninguna criatura que tenga la imagen y semejanza de Dios fuera del hombre. Y la imagen y semejanza de Dios está en la semejanza natural y moral. Entonces no es la estructura orgánica la que nos iguala a Dios, sino la creación interna, la personalidad y la santidad que el hombre tiene y ha poseído desde su creación. Así que significa que todas las formas concebibles, Cristo representa al Padre de una manera exacta. El que me ha visto a mí, dijo Jesús a Felipe, ha visto al Padre. Y pobre Felipe estaba anonadado, recontra confundido, no sabía qué decir porque su mente finita no entendía el gran misterio de la kenosis o la encarnación del Señor. El Hijo de Dios, siendo Dios, revela al hombre por sus palabras y la manera de ser precisamente como el Dios. Y él sustenta el universo por medio de las palabras de poder. Originalmente habló para dar el ser al universo. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Bueno, parece un juego de palabras, ¿no? Hoy sigue Dios hablando y su poderosa palabra sustenta la vida, mantiene la materia agregada y mantiene el universo en orden apropiado. Sigue la palabra de Dios haciendo esta obra milagrosa de la cohesión. Y no estamos hablando de la fe, sino del universo material. Aquí tenemos una sencilla explicación de un profundo problema político o científico. ¿Cuál es eso? Los científicos trabajan para descubrir qué es lo que mantiene la cohesión de los
átomos. Sabemos que la materia está compuesta de átomos, pero ¿qué une a átomo de átomo? Eso es lo que los científicos no pueden hasta el momento descubrir. Nosotros aprendemos aquí a través de la palabra que Jesucristo es el gran sustentador. ¿Ah? Jesucristo es el gran sustentador y que lo hace con la palabra de su poder. ¿Qué es lo que mantiene en cohesión a la materia de una forma tan perfecta? Se puede desintegrar, nadie dice que no, pero no se desintegra de una forma tan fácil. Por ejemplo, usted no encuentra que una mañana se levanta y su brazo se está desapareciendo, porque sabemos que los átomos separados son invisibles. Entonces, de repente se le está desapareciendo el cuerpo. Hasta ahora no se ha visto. Hay una degeneración de la materia, pero no de esta forma. Entonces, ¿quién sustenta esta cohesión que los científicos no la entienden? Bueno, la palabra de Dios dice que es Jesús quien lo sustenta con la palabra de su poder. Pero la siguiente gloria de nuestro Salvador es la más asombrosa de todas, habiendo efectuado ¿qué? La obra más grande de Cristo. Ya Él creó por la palabra, Él sustenta por la palabra, Él tiene la gloria de su poder a través de la palabra, pero hay una obra más grande, más gloriosa, es la purificación de nuestros pecados. Esta es la obra cumbre. ¿Ah? No había forma de darle solución a esta parte espiritual que el hombre había adquirido como una naturaleza depravada por el pecado existente, que no es inventado, que no es una imaginación, que es una realidad concreta, latente, y desesperadamente la gente busca llegar a la perfección, cosa que no lo va a lograr sin el Cristo de la gloria. Así que el creador y sustentador vino a ser quien llevó nuestros pecados. Para crear el universo solo tuvo que hablar. Y qué fácil habría sido que para quitar el pecado solo tenga que hablar. Por eso parece inconcebible que un hombre llegue a librarse de los pecados solamente confesándoselo a otro hombre y bajo la autoridad institucional el otro hombre diga, bueno, te absuelvo de una cosa que está entretejida en la naturaleza y que ha sido la lucha denodada de parte no solamente de los hombres, sino de Dios mismo a través del sacrificio cruento y cruel del derramamiento de sangre, y millones y millones y millones de animales han muerto para que el hombre pueda tener cierta relación con su creador. Pero todo ha sido de una forma totalmente incapaz. Así que el creador y sustentador vino a ser quien llevó nuestros pecados. Para crear el universo solo tuvo que hablar. Así que mantener y conducir al universo solo tiene que hablar. Entonces, ¿por qué no está involucrado ningún problema moral? El universo no tiene problemas morales. El universo tiene problemas tal vez físicos, ¿no? Eso es lo que vemos nosotros en estos fenómenos que suceden en la Tierra, los volcanes, los terremotos, por ejemplo, los grandes vientos huracanados, en fin. Pero para quitar nuestro pecado de una vez por todas, tuvo necesariamente que morir en la cruz. Así que es abrumador pensar que el soberano Señor descendiese a ser el cordero del sacrificio. Es incomprensible. Aquí es donde se estrella todas las mentes. Aquí se estrella. Cuando Lutero entendió que Jesús había muerto por nosotros y que fue abandonado por su Padre precisamente por estar cargado en nuestros pecados,
se levantó Lutero, tiró la pluma que tenía en la mano y dijo: un Dios que no puede perdonar a su hijo. No lo puedo entender, se estremeció. Así que finalmente tenemos su exaltación como el entronizado Señor, se sentó a la diestra, dice, de la majestad de las alturas, se sentó a la postura de reposo, y no es el reposo que sigue al afán, sino el reposo de la satisfacción de haber acabado su obra. Gloria al Señor. Dios, cuando nos mira transformados, cuando nos mira alabando y glorificando su nombre, Él sabe que ha cumplido con la redención, que verdaderamente el hombre ha pasado esa barrera, ese cisma de separación, y esto ha sido posible por la obra mediatoria de Cristo. Así que la diestra y la majestad en las alturas es la posición de privilegio y honra que Jesucristo ganó. Gloria al Señor. Termino leyendo aquí Hebreos 1:13. Pues dice: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Si Jesús ha sido un profeta o ha sido solamente un ángel mayor. Hebreos dice: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? A ver, dígame, a Miguel, a Rangel, a Rafael, a Ariel, a Uriel, no sé de dónde van a atacar tanto de arcángeles los católicos, pero tienen nombre hasta de los demonios. Bueno, ¿a cuál de esos ángeles Dios ha dicho esto? ¿Qué le ha dicho? Siéntate a mi diestra, a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Tus enemigos van a estar abajo, tirados, y tú vas a poner tus pies sobre ellos. Así que a ninguno, solamente pensamos en que Dios lo hizo en la grande glorificación del Hijo, superior a los profetas, y en esta glorificación aún superior a los ángeles. Terminamos. Dios no puede revelar más de lo que la humanidad puede comprender. Eso es lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Te estoy hablando de las cosas terrenales y no entiendes. Tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. ¿Cómo te puedo hablar yo de las cosas celestiales? Cuando leemos las visiones de Daniel, quedamos asombrados. Personas que estamos acostumbrados a los conceptos teológicos, pero sin embargo no podemos descifrar en la extensión, porque no hay figuras equivalentes, y el lenguaje precisamente se ha construido a través de las figuras equivalentes. Imagínense, cuánto más la gente que no entiende, y no es porque no tenga capacidad de razonamiento, sino que no tiene capacidad de aceptación. Así que Dios no puede revelar más de lo que el hombre pueda comprender. Su revelación tiene que pasar por las mentes y los corazones de las personas. Ese es el nivel de revelación. Por eso es que Dios usó primero a los hombres naturales y luego usó al Hijo, siendo un hombre natural, hecho semejante a nosotros, porque solo así podamos entender la revelación del Dios invisible, hecho visible a través de Jesucristo. Dios nos bendiga. Hebreos es Hebreos, y hay que entenderlo con la cabeza un poco fría, pero también con el corazón ardiente. Queremos saber que Jesús no fue un simple profeta, que nos trajo una simple revelación, y que la síntesis de toda su obra no está en la grandeza de los milagros, en el teras o lo extraordinario de los milagros, sino en la liberación y en la salvación humana. Dios nos bendiga.